Buenas, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es María Virginia Russo y en la clase de hoy el tema que vamos a trabajar es lípidos. Esta clase está planificada en base a la bibliografía de la materia, ¿sí? Puntualmente este tema lo encuentran en el cuadernillo 3B del CBC y en el libro Fundamentos de Biología Celular y Molecular de Robertis. Y en este libro el tema lo van a encontrar en la página 30 a la 34. Van a ver que a lo largo de esta clase avanzaremos, ¿sí?, sobre la clasificación de los lípidos, sus características, su estructura química. Y en este punto van a notar que estas biomoléculas son un grupo heterogéneo, ¿sí?, de sustancias, pero que tienen características similares en cuanto a sus propiedades. Y también veremos algunas de sus funciones desde el punto de vista biológico. Comencemos en primera instancia con las funciones fundamentales que desempeñan los lípidos a nivel biológico. Yo acá se las voy a mencionar de forma general. Sin embargo, con la lectura de la bibliografía y a medida que vayamos trabajando el tema, van a ir identificando que dependiendo la molécula o la sustancia desempeñarán primordialmente una función u otra. Entonces, desde el punto de vista general, los lípidos tienen la función de ser componentes esenciales de los seres vivos, ¿sí?, constituyendo una parte fundamental de la estructura de las membranas celulares. Otra función que tienen es que en animales forman el principal material de reserva de energía. Es decir, cumplen un rol fundamental como reservorios energéticos citoplasmáticos. Y otra función importante es ser precursores de numerosas sustancias de importancia fisiológica. Por ejemplo, hormonas, vitaminas liposolubles, ácidos biliares y otras sustancias que nombraremos con el desarrollo de la clase. Bien, un criterio de clasificación de los lípidos, ¿sí?, es clasificarlos por su capacidad de formar jabones. Entonces, de acuerdo a esto, se clasifican en saponificables e insaponificables. Acá les presento este esquema. La idea es que puedan identificar las diferentes familias de lípidos y con qué criterios se clasifican. Ahora solo los vamos a mencionar. Pero a medida que avancemos sobre la clase vamos a ir puntualizando en cada uno de ellos. Como les dije, un criterio de clasificación es justamente clasificarlos en saponificables o insaponificables. Dentro de los saponificables encontramos, ¿sí?, aquellos lípidos que contienen ácidos grasos simples. Y dentro de este grupo incluimos a los séridos y a los aciglicéridos, ¿sí? Ya los vamos a trabajar a medida que avancemos, como les dije, con el contenido de la clase. Dentro de los lípidos saponificables, pero que contienen en su estructura ácidos grasos complejos, encontramos a los esfingolípidos, a los fosfoglicéridos y los glucolípidos. Y dentro de los lípidos insaponificables, encontramos la característica de que no presentan ácidos grasos, ¿sí?, en su estructura. Y estos lípidos son los terpenos y los esteroles. Como les dije, a medida que avancemos sobre la clase lo vamos a ir trabajando. Estos los vamos a ver hacia el final de la clase. Ahora pasemos a ver qué es la saponificación. La saponificación, ¿sí?, se trata de un proceso químico por el cual un cuerpo graso unido a una base o a un alcali da como resultado un jabón. Una base o un alcali es una sustancia que tiene propiedades alcalinas. Bien, en este proceso, ¿sí?, se ven involucrados un glicérido y un alcali. Los glicéridos son ésteres de glicerol con ácidos grasos. Yo lo menciono ahora para que el proceso se pueda comprender mejor, pero ya los vamos a ver en mayor detalle más adelante. Entonces, en este proceso de saponificación se une un glicérido con un alcali o base fuerte, produciendo la ruptura del enlace éster.
Con esta ruptura, ¿sí?, se origina nuevamente una molécula de glicerol y un ácido graso que en vez de tener hidrógeno, ahora toma el catión, que puede ser potasio o sodio, ambos elementos químicos, constituyéndose de esta manera un jabón. Pasemos entonces a ver en qué consiste la clasificación y ver cuáles son los lípidos saponificables. Los lípidos saponificables contienen siempre en su estructura al menos un ácido graso, que en su mayoría, ¿sí?, de las veces se encuentra esterificado. Un ácido graso es un ácido carboxílico y que responde a la fórmula general que están viendo en esta presentación en color rosa. Debido a la importancia, ¿sí?, que tienen estos compuestos en la estructura general de estos lípidos saponificables y la determinación de sus propiedades, es que vamos a ver en primer término en qué consisten los ácidos grasos. Bien, los ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados presentan una estructura caracterizada por la unión de sus átomos de carbono mediante un enlace simple. Los ácidos grasos insaturados se caracterizan por presentar, ¿sí?, una cadena carbonada con uno o más dobles enlaces. Los ácidos grasos insaturados, ¿sí?, pueden presentar una doble ligadura o doble enlace, denominándose-los monoinsaturados. Y a aquellos que presentan más de una doble ligadura se los denomina poliinsaturados. Acá les presento un ejemplo de cada uno para que puedan identificar los enlaces simples y los dobles enlaces. Aparte de conocer esta clasificación, también es necesario conocer la cantidad de carbonos, ¿sí?, que integran la cadena de un ácido graso y justamente identificar el largo de la misma. Los carbonos de la cadena de un ácido graso se enumeran a partir del grupo carboxilo, ¿sí?, que ahí en la estructura lo pueden ver. Entonces, los carbonos de la cadena de un ácido graso los empezamos a enumerar a partir del grupo carboxilo, a quien se le asigna el número 1, y se comienzan a enumerar los carbonos de la cadena de forma sucesiva. Acá les presento los diferentes ácidos grasos saturados, ¿sí? Pueden ver el nombre científico, la fórmula y el punto de fusión, que es una característica que vamos a mencionar más adelante. En esta presentación les presento justamente a los ácidos grasos insaturados. Van a notar que en la bibliografía, sí, y esto es una aclaración, se utiliza el símbolo delta mayúscula, seguido del número de carbonos en los cuales se inicia un doble enlace. Por lo tanto, el ácido araquidónico, que es el que vemos ahí, figura delta mayúscula 5, 8, 11, 14, que son en los carbonos donde se establece el doble enlace. Establecer un número a los átomos de carbono, ¿sí?, tiene la utilidad de poder identificar en qué carbonos justamente se establecen las dobles ligaduras o los dobles enlaces, como vimos recién, y también conocer el largo de la cadena de determinado ácido graso. Esto permitirá definir distintas propiedades de ellos. Entre las propiedades físicas que podemos mencionar, ¿sí?, encontramos las relacionadas con la solubilidad y con el punto de fusión.
La primera propiedad es que la solubilidad de un ácido graso disminuye a medida que la longitud de la cadena crece. Los ácidos grasos de más de 6 carbonos son prácticamente insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. La segunda, propiedad, es que la temperatura de fusión de los ácidos grasos saturados aumenta con el largo de la cadena. Es decir, que los ácidos grasos que tienen hasta 10 carbonos van a ser líquidos a temperatura ambiente, siendo sólidos los que tienen sus cadenas conformadas por más de 10 átomos de carbono. Otra propiedad relacionada también con el punto de fusión, es que la presencia de un doble enlace disminuye el punto de fusión, que va descendiendo aún más al aumentar el número de las dobles ligaduras que tenga una cadena. Ahora, considerando el comportamiento en el medio acuoso, en la estructura de un ácido graso pueden identificarse dos zonas completamente distintas. Para guiarse mejor, pueden ver la estructura de un ácido graso que yo les presento justamente en esta diapositiva. Entonces, como les decía, pueden identificarse dos zonas netamente distintas. Una zona que consiste en un grupo, o cabeza polar, caracterizada por ser afín al agua, es decir, hidrófila, y que está representado por el grupo carboxilo. La otra zona está representada por la cadena hidrocarbonada. Esta zona es no polar, es decir, apolar, hidrofóbica, ya que está caracterizada por no ser afín al agua. Dependiendo de la bibliografía, van a ver que se utiliza el término hidrófoba, hidrofóbica, significan lo mismo, A las biomoléculas con esta estructura, con esta cabeza polar y con la cola apolar, se las denomina moléculas anfipáticas. Recuerden que al empezar la clase les mostré un esquema con los diferentes lípidos, Entonces, empecemos a desarrollar cada uno de ellos como lo hicimos con los ácidos grasos. La mayor parte de los ácidos grasos presentes en el organismo forman ésteres con diferentes alcoholes, y el glicerol es uno de ellos. Acá abro un paréntesis para hacerles una aclaración. El glicerol, tiene 3 funciones alcohol, y a los carbonos se los designa con números arábigos o con letras del alfabeto griego. Los carbonos primarios 1 y 3 son denominados alfa y al carbono 2 beta. Cerrado el paréntesis y dicho esto, volvamos a lo que les decía, que los ácidos grasos forman ésteres con alcoholes. Y, de acuerdo con esto, según el número de funciones alcohólicas esterificadas en el glicerol por ácidos grasos, se obtienen monoglicéridos, diacilglicéridos o triacilglicéridos. En este ejemplo que les presento, se ve el glicerol esterificado con 3 ácidos grasos, originando un triacilglicerol. Los glicéridos, pero en especial los triacilglicéridos, son insolubles en agua con un carácter decididamente hidrofóbico. Y esto se debe a que los ácidos grasos pierden gran afinidad con el agua al esterificarse,
con los alcoholes. Y en cuanto a sus funciones, ¿sí? Los glicéridos son lípidos, los lípidos biológicos más abundantes y cumplen un rol fundamental como reservorios energéticos citoplasmáticos. En las células, sí, existen dos clases de fosfolípidos: los fosfoacilglicéridos y los esfingofosfolípidos. Y un aspecto importante, ¿sí?, de estos lípidos tiene que ver con su relación con las membranas biológicas. Los lípidos de membrana anfipáticos poseen dos colas hidrofóbicas, por lo que en medio acuoso se agrupan en paralelo para conformar, ¿sí?, la denominada bicapa lipídica. Ahí en la imagen que les presento ven la membrana plasmática y pueden identificarlos. De todos modos, predominan distintos compuestos lipídicos dependiendo la monocapa, ¿sí?, de membrana que integren. Los lípidos decididamente anfipáticos y el colesterol, que lo vamos a ver más adelante, constituyen alrededor del 50% del peso, ¿sí?, de los componentes moleculares de las membranas biológicas, conformando lo que se denomina matriz lipídica. En el caso de los fosfoacilglicéridos, ¿sí?, su estructura general consiste en un alcohol que es el glicerol. En el carbono 3 se establece una unión éster con el ácido fosfórico y en el carbono 1 y 2 con ácidos grasos. Es importante tener presente que el grupo hidroxilo del ácido fosfórico puede, ¿sí?, esterificarse con otros compuestos, originando distintos fosfolípidos. En cuanto a una propiedad importante, los fosfoacilglicéridos tienen carácter anfipático. Y esto justamente se debe a que las colas de los ácidos grasos son apolares, es decir, hidrofóbicas, mientras que el fosfato es polar, ¿sí?, es decir, hidrofílico. La función principal de estos lípidos tiene que ver con una función estructural, ya que forman gran parte de los lípidos de membrana. De todos modos, ¿sí?, los distintos lípidos derivados de los fosfoacilglicéridos se distribuyen asimétricamente a lo largo de las capas de la matriz lipídica de las membranas biológicas, encontrándose algunos derivados mayormente en la capa externa y otros mayormente en la capa interna. Otro alcohol que interviene en la estructura de los lípidos es el esfingol. A los compuestos que lo contienen se los denomina esfingolípidos. En primera instancia, el esfingol o esfingosina está formado por una cadena de 18 carbonos, ¿sí? El carbono primario posee una función alcohol, en el carbono 2 posee una función amina, en el carbono 3 un alcohol secundario y entre el carbono 4 y el carbono 5 contiene una doble ligadura. El resto es una cadena hidrocarbonada saturada. En estos lípidos, el ácido graso se fija a la amina del carbono 2 del esfingol, que genera una función amida. La estructura, ¿sí?, básica formada por el esfingol y un ácido graso en unión amida se denomina ceramida. El más abundante es la esfingomielina, ¿sí?, ahí ustedes tienen el esquema de su estructura. Y es un importante componente de las membranas del tejido nervioso, ¿sí? La esfingomielina, como se lo representa ahí en la imagen, está constituida por un esfingol, ¿sí?, un ácido graso, un ácido fosfórico y colina.
Y justamente, como les expliqué recién, al alcohol se une a través del carbono 2 un ácido graso formando una ceramida, y el ácido fosfórico se esterifica en el hidroxilo del carbono 1 del efingol y la colina se une al fosfato. Los esfingolípidos también son moléculas anfipáticas, ya que tienen una porción hidrofóbica integrada por la ceramida y una porción polar hidrofílica integrada por el fosfato, y en este caso la colina. Como les dije, al igual que los fosfoacilglicéridos, los derivados del efingol son moléculas anfipáticas y se las puede encontrar en la capa externa de la matriz lipídica de las membranas biológicas, donde particularmente abunda la esfingomielina que les mencioné hace un ratito. Bien. Los glucolípidos, son moléculas que poseen carbohidratos en su estructura. Se caracterizan por poseer una parte hidrofóbica, que es la ceramida, formada por el efingol y un ácido graso de 24 carbonos, y un glúcido hidrofílico. A los glucolípidos presentes en las células se los clasifica en cerebrósidos y gangliósidos. Veamos la estructura de cada uno, Para esto pueden ir mirando las representaciones esquemáticas que les presento, así se guían mejor. Bien, se denomina cerebrósido a los compuestos neutros, y que están formados por una ceramida y un monosacárido, que frecuentemente es galactosa. Los cerebrósidos abundan en la sustancia blanca del cerebro y en las vainas de mielina. Los sulfátidos son compuestos en los cuales el monosacárido es esterificado por ácido sulfúrico. Los gangliósidos, tienen en su estructura básica ser similar a lo de los cerebrósidos, pero en este caso la porción glucídica tiene mayor complejidad, donde el hidrato de carbono es un oligosacárido, de los cuales 1 a 3 son ácidos siálicos. De acuerdo a la clasificación que estamos trabajando, sabemos que los lípidos se pueden clasificar en saponificables e insaponificables. Pasemos ahora a ver los lípidos insaponificables. La característica de estos lípidos es que no presentan, salvo excepciones, uniones ésteres, ya que derivan de la polimerización de un hidrocarburo de 5 carbonos, el isopreno. Y se los clasifican en terpenos y esteroides. Los terpenos, están formados por 2 o más unidades de isopreno. Pueden ser moléculas cíclicas, lineales o contener ambas estructuras. Y en cuanto a su importancia biológica, dado su carácter hidrofóbico, se los encuentra generalmente asociado a la matriz lipídica de las membranas biológicas. De los terpenos derivan la coenzima Q, las vitaminas liposolubles como la A, la E y la K. Yo acá les presento la estructura de la vitamina A y de la vitamina E alfa-tocoferol. Los esteroides, son derivados cíclicos del isopreno. Y en cuanto a su estructura,
Todos los esteroides naturales tienen en común un núcleo hidrocarbonado, formado por 4 anillos A, B, C y D. Los A, B y C son ciclohexanos, ¿sí?, que se unen según disposición fenantreno. Y el anillo D, que es un ciclopentano. Bien, el reemplazo de las dobles ligaduras del fenantreno por hidrógeno origina al perhidrofenantreno, al que se le adosa un ciclopentano. Ustedes ahí pueden ver la estructura. El ciclopentano perhidrofenantreno, ¿sí?, no se encuentra como tal en la naturaleza, sino que se encuentra en forma de hormonas esteroideas, esteroles, vitaminas y ácidos biliares. Los esteroles se originan a partir del escualeno, ¿sí?, y presentan un oxidrilo en el carbono 3 y una cadena alifática ramificada de 8 a 10 carbonos en el carbono 17. El más abundante en los tejidos animales es el colesterol. Yo acá les presento la estructura, ¿sí? Pueden ver también que presenta una doble ligadura entre el carbono 5 y el 6. El colesterol es una molécula hidrofóbica, ¿sí?, con un leve carácter polar. Y es muy abundante en las membranas de las células eucariotas, donde se orienta con el alcohol próximo a las cabezas polares de los fosfolípidos y el cuerpo hidrofóbico a la altura justamente de las colas hidrofóbicas de estos. Ahí yo les traje un esquema, ¿sí?, de la membrana celular para que lo puedan identificar. Y el colesterol, en cuanto a sus funciones, también es la materia prima, ¿sí?, a partir de la cual los organismos sintetizan, ¿sí?, una serie de compuestos que tienen gran actividad biológica, como las hormonas adrenocorticales y sexuales, las sales biliares y la forma hormonalmente activa de la vitamina D. Bueno, ya estamos terminando la clase y para cerrar vamos a ver qué es la esteatosis. La esteatosis, sí, es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de los triglicéridos en el interior de los hepatocitos, es decir, en el interior de las células del hígado. Y dado, sí, que el hígado es el principal órgano implicado en el metabolismo de los lípidos, al verse afectado generalmente se observan algunas alteraciones en el metabolismo, como puede ser un aumento de la síntesis de ácidos grasos en el hígado, aumento de la producción de triglicéridos, retención de triglicéridos en el hígado, entre otras alteraciones, ¿sí? La esteatosis puede estar causada por toxinas, ¿sí?, por diabetes o por una desnutrición proteica, por obesidad, pero el alcoholismo es la causa más frecuente. Desde el punto de vista macroscópico, el hígado de las personas con esteatosis se evidencia aumentado de tamaño, color amarillento, azafranado uniforme, como puede verse en la imagen que ustedes ven en la presentación. Bien, yo acá les presento una imagen microscópica de un hígado con esteatosis, ¿sí? Se pueden ver las vacuolas blancas de grasa en color blanco, justamente, debido a que la tensión que se utilizó no tiñe lípidos. Los hepatocitos de un hígado, ¿sí?, con esteatosis se pueden ver de mayor tamaño en relación con un hígado que no presenta esteatosis. Y cuando son muy grandes y abundantes, pueden desplazar, ¿sí?, el núcleo hacia la periferia o incluso comprimirlo.
También pueden existir, ¿sí?, situaciones donde puede aparecer una coalescencia de las células formando también quistes grasos. Con esto hemos finalizado la clase, así que eso es todo por el momento. Les dejo un abrazo y un saludo. Hasta la próxima.